seguro de auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Patuone. Va a estar con nosotros y hay muchísimo que preguntarle, desorden o no en su bancada incipiente de diputados. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer con la consulta? Pamela Giles llamando a votar blanco o nulo, lo comparte el partido. Eso y mucho más también después de la noticia que se recibió del apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet o la reunión, para ser más estrictos en la comunicación, con la candidata oficialista Janet Jara. Eso y más después de una jornada con debate centrado en temas sociales entre los dos candidatos para segunda vuelta, pero comenzamos con titulares. Un debate marcado por tensos intercambios tuvieron Janet Jara y José Antonio Kast en el primer foro social organizado por el Hogar de Cristo y Radio Cooperativa. Ambos candidatos presidenciales contrastaron sus visiones sobre pobreza, migración y el rol del Estado. El encuentro fue el primer cara a cara con miras al balotaje del 14 de diciembre. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reapareció defendiéndose de las acusaciones en su contra en el contexto de la trama bielorrusa. La destituida magistrada cuestionó al Ministerio Público y descartó haber sido objeto de coimas. En tanto, la Fiscalía investiga nuevas aristas relacionadas a pagos de una empresa inmobiliaria y nos lo confirmaron en CNN Prime. El presidente de la República, Gabriel Boric, valoró que el Congreso despachara la Ley de Presupuesto 2026, asegurando que fue una pega muy dura y agradeciendo de forma especial al ministro Nicolás Grau y al ex titular de Hacienda, Mario Marcel. Pese a los cambios en seguridad y cultura, la estructura central del erario se mantuvo. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no hay ningún plan de paz para Ucrania. El mandatario afirmó que la propuesta de Estados Unidos impulsada por Donald Trump solo recoge cuestiones para discutir. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos con un hecho gravísimo porque dos automóviles hicieron una encerrona a un bus turístico con 61 personas argentinos que estaban comprando en nuestro país y haciendo turismo. Felipe Hernández tiene toda la información. Felipe. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, este hecho que ocurre en la localidad de Tiltil, en el sector de huertos familiares y más específicamente en el sector de Huechún, donde está ubicado una especie de puente. Es en ese lugar, ya en nuestro país, donde se produce toda esta situación. Una encerrona violentísima que viven estos turistas argentinos que venían a nuestro país, que venían a la región metropolitana con un objetivo claro, en el marco de lo que ellos habían coordinado con una empresa, con una especie de agencia que organiza viajes de compras, tour de compras a la región metropolitana, es que estas personas tomaron este bus y comenzaron a desplazarse hasta la capital. Lo cierto es que en ese lugar, en el sector de la ruta G71, bueno, es en ese punto donde lamentablemente a la altura de cruzando este puente se les acerca un vehículo, se posiciona en paralelo a la cabina del piloto de este bus y es en ese minuto que una mujer habría bajado el vidrio de este vehículo y le habría hecho señas al conductor del bus para señalarle, entre otras cosas, que aparentemente tenía un reventón de un neumático trasero y que estaba emanando humo desde la parte posterior de la máquina. Lo cierto es que esta persona, este chofer del bus, disminuye la velocidad, intenta parar y es en ese instante donde un segundo vehículo lo intercepta, se cruza por delante y es ahí donde comienzan los minutos más tensos, porque desde esos dos vehículos descienden al menos 7 personas, aparentemente todas armadas con armas de fuego en mano y comienzan a intimidar a las personas. Logran que les abran las puertas del bus y es ahí donde comienza el calvario para estos 59 pasajeros más los dos choferes de este bus de la empresa La Torre que trasladaba a estos turistas argentinos desde la ciudad de Mendoza hasta Santiago.
y es en esa situación donde les roban de todo, les roban dinero, les roban su documentación, les roban teléfonos celulares, habían niños lactantes incluso entre ellos, por eso era tan complejo. La mayoría de los pasajeros iban durmiendo y lamentablemente terminan siendo despertados abruptamente, siendo encañonados directamente al rostro o bien hacia la cabeza. Bueno, todo esto es parte de lo que se está investigando porque hasta ahora no se ha podido dar con el paradero de estos sujetos quienes actuaron de esta manera en contra de estas personas de nacionalidad argentina. Revisemos lo que señalaba Carabineros y a la vuelta seguimos entregando más detalles. 2 vehículos con 5 individuos en su interior, de acuerdo a la información que refieren los propios afectados, efectúan señas en primera instancia para poder detener el vehículo, indicándole como una ruptura de neumático. Posteriormente atraviesan los 2 vehículos de color negro en la parte delantera del bus para luego intimidarlos con armas de fuego. En el interior del móvil circulaban 61 personas en calidad de pasajeros, contando al conductor, todos de nacionalidad argentina, de los cuales 58 eran adultos, 3 menores de edad, viéndose afectada una cantidad de 28 de los ocupantes por el delito de robo. Les sustrajeron distintas especies, dentro de ellas dinero en efectivo, 4 teléfonos celulares y documentación personal, con un monto muy cercano, de acuerdo a lo que ellos mismos señalan, a los $26.000, equivalente a aproximadamente un poco más de 24 millones de pesos. Robo millonario, robo violento, es lo que se ocasionó justamente a esa hora de la mañana, comenzando este día jueves a eso de las 7 de la mañana en este punto de la comuna de Tiltil, sector norte de la región metropolitana. No faltaba prácticamente nada para llegar hasta el centro de la capital y por eso es que terminó de forma abrupta este viaje. Lo que viene ahora para estos turistas argentinos es la posibilidad de generar los nexos entre el consulado argentino, también la Policía de Investigaciones y Migraciones, con el objetivo de ¿qué? De recuperar los documentos rápidamente y eso que les pueda permitir, entre otras cosas, poder volver, cruzar el Paso de los Libertadores con la nueva documentación y les permitan entonces volver a tierra trasandina. Por otro lado, está justamente la investigación abierta, está trabajando por orden emanada por parte del Ministerio Público. Está trabajando el OS9 de Carabineros tratando de recabar mayores antecedentes y también dentro de lo que es la máquina de transporte de pasajeros, este bus internacional, estuvo trabajando el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder tener algún tipo de señal que les permita poder dar con estos sujetos, quienes, según el relato de estas personas, no serían chilenos. Pongan atención al relato que entregan justamente parte de los pasajeros de este bus, entre ellas la coordinadora del viaje que traía a estos turistas argentinos a este tour de compras a nuestro país y también a aquellos que venían, que contrataron este viaje y que lamentablemente, terminaron siendo víctimas de un violento hecho. Revisemos justamente esas palabras. Fue muy agresivo todo. Yo desde que abrieron acá, yo siempre como soy coordinadora, para cualquier cosa me siento yo en la parte de adelante. Estuve, creo que los 20 minutos que duró todo esto, porque fue 10 minutos en robo parado el micro y 10 minutos que nos tenían. Yo decía, nos están secuestrando a nosotros. Dije, no, nos están llevando con todo el colectivo secuestrado. Era impresionante y todo el tiempo con la arma en la cabeza yo acá. Llegan y le dicen al chofer, le hace una mujer una señal como que se está incendiando el micro, como que se está prendiendo fuego. Entonces el chofer, muy cuidadosamente, tengo niños, venía una bebé atrás. Para el colectivo, se va a ver y ahí nomás, como dicen, vienen otros de atrás, se para un auto adelante y ahí nomás atrás. Eran entre venezolanos y colombianos, no eran chilenos, eso aclaradísimo porque no tenían nada de chileno, ni el acento, ni nada. Nos robaron, yo me desperté y tenía un arma así, apuntándome, metiéndome las manos en los bolsillos, sacándole a una compañera que estaba sentada a lo mío la cartera, sacándole todo. Yo vi 6, 7 personas y hay gente que vieron más, que eran como 10, 11. Habíamos pasado el peaje de acá de Chacabuco, pues, y la verdad yo estaba descansando cuando escucho la bulla de abajo
Y ya cuando desperté, habían subido con armas, todo. Cuando me sacan la plata a mí, de la riñonera que yo llevaba, querían los celulares. Me sacan la plata y se corren para la otra butaca de atrás del micro. Y bueno, dije, listo, el celular no me lo quitaron. Y cuando trato de guardar el celular abajo de mi pierna, me ve uno de ellos. Y se acerca a mí y me empieza a quitar el celular y a golpearme en la cabeza con el arma. Ahí está entonces las palabras que entregaban estas personas que lamentablemente, como turistas en nuestro país, terminaron en un viaje que lamentablemente terminó en estas condiciones. Cambiemos de tema, vamos a hablar de un homicidio que se registró en la comuna de Santiago, en la comuna de Santiago Centro, y más específicamente en el sector de Avenida Mata con Santa Elena. Es un joven de 27 años que era estudiante de arquitectura y que tras haber salido de clases en la jornada del día de ayer, bueno, se fue a carretear literalmente con un grupo de amigos que pertenecían a otras carreras, y lo cierto es que ya cuando volvía hasta su domicilio, él volvía caminando desde el sector de la facultad, muy cercano a la facultad, ahí en Avenida Portugal. Él camina unos minutos para llegar hasta este lugar, hasta esta intersección donde él residía, y es abordado. Todo esto es información preliminar, pese a que este hecho ocurrió en la madrugada, pero todo esto es información preliminar. Se habría acercado un sujeto a bordo de una bicicleta, lo habría abordado esta persona, a este chico de 27 años, y le habría propinado al menos un disparo. Ese disparo habría sido letal, incluso hay quienes se señalan que le habría propinado 2 disparos. Bueno, las heridas que lamentablemente sufrió este joven terminaron quitándole la vida. Se hablaba en un comienzo que este hecho podría ser investigado como un robo con resultado de homicidio. Sin embargo, al momento de hacer las pericias al cuerpo de este joven, al momento de llegar a lo ocurrido ahí en el sector de Santa Elena con Avenida Mata, se percatan que este chico tenía su documentación, tenía su mochila, tenía su teléfono celular, todo en su poder. Por lo tanto, eso comienza a llamar la atención por parte de los organismos que están a cargo de esta investigación, particularmente el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Por lo tanto, no se descarta la posibilidad o la tesis que sea esto un posible ajuste de cuentas. Lo cierto es que bajo ese antecedente, bajo esa teoría que pueda estar investigando la Fiscalía, se toma en consideración que este chico no tendría antecedentes penales, tampoco condenas, y por eso es que llama poderosamente la atención la situación que ocurrió. Bueno, de todas maneras se está investigando y hasta ahora no se ha podido dar con el paradero del autor o los autores de este ataque en contra de este joven de 27 años, estudiante de arquitectura. Revisemos justamente lo que señalaba el persecutor del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, porque entrega los primeros antecedentes respecto de este hecho en el que lamentablemente este joven pierde la vida. Precisamente él vive a metros del lugar donde habría ocurrido, venía al parecer llegando a su inmueble y en ese momento es abordado por una persona que momento antes se movilizaba en bicicleta y posterior a esto recibe una herida por arma de fuego y esta le causa la muerte. Se está trabajando en el lugar, buscando cámaras, posibles testigos para efecto de recabar la mayor cantidad de antecedentes y determinar si efectivamente esto se trata de un ajuste de cuenta o de un homicidio que tenga otras características o eventualmente también podría ser un asalto. Mientras ese hecho se sigue investigando, te cuento, Mónica, señores televidentes, que a eso de las 4 de la tarde se dio a conocer una información relevante. Amilcar Olivares Cárdenas tiene 46 años y era un sujeto que estaba siendo buscado hace días porque se escapó, se fugó del recinto penitenciario Colina 2, esto en la zona norte de la región metropolitana. Este sujeto estaba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva por un robo con intimidación del cual está imputado como autor de este hecho. Lo cierto es que hace algunos días se emana un comunicado por parte de la Dirección Nacional de Gendarmería informando que este sujeto
había huido y que de inmediato se había iniciado un sumario interno, una investigación interna para poder determinar qué fue lo que ocurrió. Si aquí fue un descuido, un error o bien un acto en el que pudo haber algún tipo de vínculo con funcionarios de Gendarmería. Lo cierto es que esa investigación tuvo resultados, al igual que la detención de este sujeto. Se recapturó a este sujeto en la comuna de Lo Espejo. Mientras iba caminando, se acercaron personal de Carabineros, lo observa y es ahí donde este sujeto le hacen un control de identidad. Él entrega una identidad que no era la de él, era una identidad falsa, se intenta fugar, comienza un forcejeo con Carabineros, lo esposan, lo llevan hasta un centro asistencial para que pueda entonces constatar lesiones y es en ese contexto donde él reconoce que había mentido, que había entregado una identificación falsa y por eso es que se hace finalmente el match con que es este sujeto, Amílcar Cárdenas Olivares, quien se había fugado de Colina 2, el que había sido encontrado en la comuna de Lo Espejo. Fue detenido, va a pasar a control de detención en la jornada del día de mañana y por otro lado está la información respecto de la investigación interna en Gendarmería. 6 eran los funcionarios que estaban siendo investigados, sin embargo, solo 5 hoy fueron dados de bajas, fueron llamados a retiro más bien en este contexto de esta investigación, a la espera de lo que pueda pasar con el sexto, pero de los 5 fueron 2 los oficiales que fueron apartados de la institución. Todo esto por lo que todavía falta por determinar si aquí hubo un acto de corrupción, como lo llamaron en su momento, o también, como lo dijo el director de Gendarmería en la jornada del día de hoy, una posible cadena de errores que terminaron con este sujeto fugándose de Colina 2 hace tan solo algunos días. Felipe Hernández, muchísimas gracias por toda la información. Que tengas muy buenas noches. Muy buenas noches, que esté bien. Chau, chau. Bueno, cada vez queda menos para el verano y con ello el aumento de las temperaturas y la temida temporada de incendios. Es por eso que Bomberos ya está listándose para enfrentar estas emergencias y una de las medidas es la compra de materiales para combatir el fuego. Se lo contamos en el siguiente informe. Imágenes que aún estremecen a la quinta región. Fueron decenas los relatos de familiares de víctimas del mega incendio que afectó a la región de Valparaíso durante el 2 y 3 de febrero. Y es que el mega incendio ocurrido en Valparaíso en febrero de 2024, que dejó a más de 120 víctimas fatales, es un recuerdo amargo para todos los chilenos. Ya a pocos días de que comience una nueva temporada de incendios, meses de diciembre, enero y febrero que según la CONAF concentran los factores críticos para el inicio de las llamas, altas temperaturas, baja humedad y mayor sequía. Amenaza de la que Bomberos ya está tomando precauciones. Nos preparamos muy bien teóricamente y estamos trabajando fuertemente con CORME y CONAF en la parte práctica ya hace un par de años. Bomberos Chile siempre ha sido una institución muy académicamente muy preparada y siempre preocupados de tener todos los conocimientos para poder enfrentar de mejor forma la emergencia. Preparación técnica y en coordinación con CONAF, pero que también debe estar acompañada con los equipamientos necesarios para enfrentar el fuego. Nosotros nos preparamos durante todo el año con las prácticas, pero obviamente las prácticas las hacemos nosotros en el cuerpo, en las compañías, pero sin los recursos, la verdad es que la práctica se queda solo en eso, en prácticas. Elementos que también necesitan de financiamiento y ahí el aporte de privados es clave. Los bomberos son esenciales, todos dependemos para estar vivos en realidad de que los bomberos existan, de que puedan hacer su trabajo, de que puedan estar capacitados, que puedan estar equipados. Bomberos son nuestros héroes, ¿cierto?, del día a día y de las urgencias y nuestro ADN es innovación y para que haya innovación lógicamente la sostenibilidad de toda la sociedad es clave. Y en ese aporte, el rol de coordinación de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio ha sido clave para los aportes a cuerpos de bomberos en Santiago y regiones. Pero generalmente las encuestas, la institución que más quiere la gente son los bomberos. Entonces, para nosotros, como Cámara Chileno-Suiza, nos llena de orgullo
de poder apoyarlo. Aporte a bomberos, que es una de las iniciativas de la entidad que en 2026 busca ampliar. La primera actividad grande del 2026 va a ser Acuasur, en Puerto Montt. Entonces también queremos, estamos muy santiaguinos, eso está mal. Queremos ir a Antofagasta también, la minería también es el futuro de Chile, la energía en general, y queremos seguir potenciando la innovación como nuestro pilar fundamental. Iniciativa de privados en el aporte a la lucha contra los incendios forestales, una amenaza constante durante estos meses de verano que se aproximan. Hacemos una pausa y no olviden que hoy día tenemos nuestra sección El Día Después. El análisis que viene con Sebastián Rivas es buenísimo, se van a sorprender como unas claves de cara a la segunda vuelta, y también el presidente del Partido de la Gente en CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el próximo miércoles 6 de diciembre la revisión de la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien ha insistido en ser inocente de los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, CNN Chile accedió a declaraciones de testigos contenidas en la carpeta de investigación que rebatirían dicha teoría. Los detalles con Miguel Ángel Araya. ¿Se puede hablar de imputado ya? Esa es una respuesta que debería responder la fiscal a cargo de la causa, que es la fiscal Bittler. Gracias. No me corresponde a mí responder una pregunta de esa naturaleza. Le ruego que me excuse. De esa forma, el fiscal nacional Ángel Valencia salía al paso de las preguntas en torno a los últimos antecedentes conocidos en el marco de la llamada trama bielorrusa, en la que durante la próxima semana se revisará la querella de capítulos de la exministra Ángela Vivanco. Fue este miércoles que la fiscal del caso, Carmen Gloria Bitber, en entrevista con CNN Prime, entregó una serie de detalles y precisiones respecto a las múltiples indagatorias que ahora lidera, luego de confirmarse la apertura de nuevas aristas a raíz de la causa madre Muñeca bielorrusa. En este momento no hay ningún ministro de la Corte Suprema respecto de quien hayan diligencias específicas como que indiquen que tuvieran algún tipo de participación en estos hechos. Pero en el caso de Simpertegui sí podrían haber. De usted dice ninguno más. O sea, ninguno más aparte de los dos que estamos investigando, digamos. Ya son dos figuras asociadas a la Corte Suprema que son indagadas por el Ministerio Público, el actual ministro del máximo tribunal Diego Simpertegui y la removida ministra Ángela Vivanco, ex jueza que ha insistido en su inocencia respecto de las imputaciones en su contra que ha hecho el ente persecutor a través de la querella de capítulos. En conversación con el diario El Mercurio, la otrora magistrada descartó haber recibido coimas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, incluido el de $15.600 que según la Fiscalía habría ido personalmente a retirar a la oficina de Lagos, Vargas y Silver Abogados. Fui a la peluquería ese día, pero yo a la oficina de Lagos y Vargas nunca fui. No solamente nunca fui el 4 de julio, sino que nunca fui en ninguna ocasión. Yo nunca estuve en ese edificio siquiera. Nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima. Sin embargo, según declaraciones que constan en la carpeta de investigación y a las que tuvo acceso CNN Chile, hay testigos que vendrían a desmentir la versión de la entonces jueza. Puedo dar cuenta de que ambas personas, Vivanco y Migueles, han visitado en varias ocasiones las oficinas de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, puesto que cuando hacían ingreso, el personal de seguridad me lo informaba a través de la radio portátil. Se trata de la declaración del jefe de seguridad del edificio ubicado en el regidor número 66, Las Condes, donde se encuentra el estudio de los abogados Vargas y Lagos y que fue entregada a Fiscalía el pasado 10 de noviembre, a la que se suma la declaración de un guardia del mismo edificio. Respecto de doña Ángela Vivanco, no recuerdo muy bien si hizo ingreso al edificio en algún momento. No puedo descartar que ella haya ingresado al edificio, ya que si andaba con conductor, es muy probable que se haya registrado el nombre de esa persona. Según la fiscal Bitber, tanto Vivanco como el ministro Simpertegui son actualmente indagados en la llamada arista fundamenta. Lo que hay que investigar es las posibles influencias o pagos de determinadas personas, a determinados abogados, a eventualmente miembros del Poder Judicial, en este caso
los ministros que ya están siendo investigados, precisamente para fallar a favor de la inmobiliaria Fundamenta. El ministro Sempertegui esperamos que la Corte Suprema reaccione y aplique el artículo 80, igual como lo aplicó con la ministra Vivanco, ¿cierto? Y ahora bueno, remoción de inmediato, sin esperar el sumario administrativo. El próximo miércoles 3 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará el fondo de la querella de capítulos contra la exministra Vivanco, decisión que podría ser apelada a la Corte Suprema y que en caso de ser visada dejaría al Ministerio Público en condiciones de solicitar la prisión preventiva u otras medidas cautelares. Un tenso primer encuentro protagonizaron los candidatos presidenciales durante hoy jueves. Mientras Janet Jara emplazó a José Antonio Kast por no ir a algunos debates, el abanderado republicano insistió en que su adversaria es la continuidad del actual gobierno. Todo esto a menos de 3 semanas de la segunda vuelta, como nos cuenta Macarena Román. Solo segundos duraron las sonrisas entre José Antonio Kast y Janet Jara. Pero como a ti te da solo por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evades los debates, hoy día lo único que haces de nuevo es criticar, construir. Y nada de construir. Avancemos. Después de este corte comercial, puedo decirle que... ¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato? No fue fácil controlar el primer cara a cara de los candidatos presidenciales, un encuentro organizado por el Hogar de Cristo luego de varios intentos fallidos por juntar a los abanderados en un solo lugar. Mientras Jara tenía a su equipo pendiente en otro salón, Kast tuvo apoyo desde la ventana de su principal asesor, Cristian Valenzuela. Eso no es tener buena... Bueno, pero conversalo con él, aquí estamos respondiendo a la Julieta de Daniela. No, es que tú eras ministra mientras él decía... Yo era ministra y tú fuiste diputado 16 años. Vamos, y no hiciste nada porque llegara a las personas. Los dos les pido que... 16 años diputado. Avancemos. La reunión avanzó con la expectación de la prensa y a través de 3 ejes temáticos: pobreza, discriminación y oportunidad y trabajo conjunto. En todos hubo espacio para críticas cruzadas. El tema de los campamentos, sin duda, fue uno de los más relevantes. Esas familias, primero, lo que tienen que tener claro es que no pueden estar en un terreno que no es propio. Y tendrán algún familiar, tendrán que ponerse de acuerdo con ellos. Y el Estado tiene que buscar alternativas para que en ese lugar donde están sus familiares o algo, puedan ser acogidos. El punto es que la gente no va a desaparecer de los campamentos porque uno así lo diga. Si no, hace mucho tiempo ya no habrían campamentos. Salvo que alguien crea que la gente vive en campamentos porque quiere vivir en campamentos. Entonces, la falta de empatía o de ponerse en la situación del otro es muy complejo. Otro tema obligado tras el encuentro fue la situación del expresidente Eduardo Frei, quien fue pasado al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana luego de reunirse con José Antonio Kast. Una situación que también generó la suspensión de su militancia en la DC. El presidente Frei, al igual que todos los expresidentes del país, se merecen mi respeto. Lo que pasa al interior de la democracia cristiana es un tema entre ellos. Me interesaba más conocer la experiencia del presidente Frei, recorriendo el mundo, presentando a Chile, dando las conferencias en Madrid, en Osaka, en distintos lugares, porque yo veo una proyección de Chile en ese estilo. El candidato Kast no quiso confirmar ni descartar si fueron ellos los que pidieron la reunión con Frei, pero sí lo hizo horas antes el vocero de su campaña y exalcalde de Puente Alto, Germán Codina. Esa estrategia es parte del equipo, ¿no es cierto?, de comunicaciones, pero también desde el equipo de mismo, José Antonio Kast solicitaron el encuentro con el expresidente. Claro, él mismo, José Antonio Kast está muy abierto a poder trabajar con personas que incluso piensen diferente. Es una reunión que ya lleva 2 días. Yo espero que hablemos sobre las propuestas de futuro. Propuestas en un encuentro que también estuvieron relacionadas a migración. Mientras Kast propone la expulsión de los extranjeros irregulares, Jara busca empadronar y expulsar a quienes no se sumen al proceso. Entonces, no es salir para entrar. No. Usted sale, se regulariza y ahí, si están las condiciones, vuelve a entrar. El tema es que si usted no sale voluntariamente y nosotros le solicitamos que se vaya o lo expulsamos, usted jamás va a volver a entrar a Chile. Para enviar 330.000 personas extranjeras que hoy día se estiman como los irregulares, ¿cierto?, afuera, habría que enviar 9 vuelos diarios todos los días durante un año. O al revés, habría que enviar un vuelo diario todos los días durante 9 años. Entonces,
las propuestas populistas creo que nos sirven. Y como cierre del encuentro, el candidato Kast aseguró que él jamás se le prestaría la moneda a un presunto abusador a raíz del caso Monsalve, mientras que Jara emplazó a su adversario por el supuesto vínculo del diputado republicano Cristian Araya con la denominada trama bielorrusa. Esta mañana la candidata Janet Jara se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet. El encuentro se dio a las 6:30 de la mañana, previo al foro social organizado por el Hogar de Cristo y transmitido por Radio Cooperativa. Tras la cita y mediante un comunicado, la exmandataria destacó los valores de Jara, subrayando su responsabilidad, su vida, dijo, dedicada a las políticas públicas y su sentido de servicio. La abanderada, por su parte, también destacó la oportunidad de conversar con Bachelet y señaló que durante la reunión se habló sobre el futuro de Chile y los derechos alcanzados por las mujeres. Esta reunión se da luego del controvertido encuentro entre el candidato José Antonio Kast y el expresidente y suspendido militante ahora de la ADC, Eduardo Frei, y obviamente después es muy probable que genere repercusiones y cuestionamientos a la postulación también de la expresidenta Bachelet a la ONU. Revisemos las declaraciones que entregó esta jornada Janet Jara. Hoy nos reunimos muy temprano con la presidenta Michelle Bachelet, con quien siempre es un orgullo poder conversar, compartir experiencias y que ha sido, yo diría, un tremendo orgullo para nuestro país. Hablamos del futuro de Chile, de las mujeres, de los derechos que las mujeres hemos conquistado con tanto esfuerzo y sacrificio y con la esperanza de que sigamos avanzando en ese mismo camino. Quiero contarles que la presidenta Bachelet, al igual que el día de hoy, muchas veces ha tenido la enorme gentileza de compartirme su experiencia, una líder no solo nacional, sino que también mundial, lo cual me parece siempre algo muy necesario, pero además le estoy muy agradecida. Bueno, vamos a conversar con el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone. Muchísimas gracias desde la quinta región. Tomamos contacto. ¿En qué ciudad está, Rodrigo? En Viña del Mar, Mónica. Muy buenas noches. Qué envidia, qué envidia. No es tan lindo como Concepción. Ay, no se enoje la gente de Viña. Pero está bien, todo bien. Oiga, lo primero que quiero preguntarle desde el punto de vista político es, ¿cómo evalúa usted y si cree que mueve o no la aguja el apoyo de la expresidenta Bachelet a Janet Jara y el apoyo o encuentro, como se quiera llamar, a estas situaciones del expresidente Frei a José Antonio Kast? Bueno, en general yo creo que son señales políticas. La expresidenta Bachelet ya es conocida, que siempre ha estado con la señora Janet Jara, pero sin duda que yo creo que fue más impactante en la opinión pública, por lo menos, el apoyo del expresidente Frei a José Antonio Kast. ¿Usted cree que eso tiene tal vez un impacto mayor? Yo creo que sí, así lo vi reflejado en los medios, en los programas de televisión, tuvo impacto en el área política, en los diferentes comentarios, en el Parlamento, diputados, senadores y la opinión pública, como le decía delante, Mónica. Sí. ¿Y usted comparte los cuestionamientos que hizo Franco Parisi, que no se entendía que alguien que había estado en contra de la dictadura, que su padre en el fondo había sufrido también la persecución, que hay dudas también sobre la muerte, si fue un magnicidio, lo de Eduardo Frei, y siempre el propio Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo ha sostenido así, como un magnicidio, en fin, pero después de todo aquello, que recibir el apoyo de José Antonio Kast, según Franco Parisi, no se entendía. ¿Y usted qué cree? Bueno, mi opinión es que es un expresidente que merece todo el respeto de los chilenos y pienso que, al igual que la expresidenta Bachelet, están expresando una visión de Estado, de un país, lo que quiere hacia el futuro. Y bajo ese punto de vista, por supuesto que respeto y cada uno de los presidentes ha sido tan importante en los últimos años en Chile que tiene derecho a expresar su opinión. ¿Usted cree que de alguna manera queda cuestionada la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU desde el momento en que se reúne con la candidata Jara? Bueno, yo creo que eso lo tienen que haber evaluado tanto en ella como también en el comando estratégico de la expresidenta. Y toda acción tiene una repercusión, pero no estoy
en los zapatos ahí del próximo presidente y en el equipo estratégico que verá ese tema. Como que está dando por ganadora a Kast. No, yo no lo estoy dando por ganador, Mónica, al contrario. Es que dijo próximo presidente. Bueno, el próximo presidente o presidenta. Ya, no, nosotros estamos... No fue un acto fallido. Ajá. Ahí te escucho con un poquito de retorno. No, hablo con... Ya, pero la pregunta más de fondo, Rodrigo, es si es que usted cree que es inapropiado o no, como han planteado ya algunos. Eduardo Cretón, por ejemplo, diputado de la UDI, diputado electo de la UDI, decía que le parecía inadecuado que interviniera en política contingente alguien que estaba haciendo una candidatura a un organismo internacional. ¿Usted comparte o discrepa? No, discrepo porque los dos han sido expresidentes de Chile, han tenido una conducción del país, han trabajado con las diferentes coaliciones, tanto de derecha, de centro, en algún momento determinado, y están en absoluta libertad de emitir su opinión. Y creo que están hablando ambos de algo súper puntual, que es la votación del 14 de diciembre. Perfecto. Usted dice, Bachelet está en libertad de emitir su opinión. Lo quiero llevar ahora a una pregunta respecto de la consulta para la posición del PDG respecto a esta segunda vuelta. ¿En qué está eso? ¿Cuándo se conocen los resultados? ¿En qué va? Bueno, estamos trabajando. Yo se lo mencioné en un programa la semana pasada. Estamos trabajando arduo. Hemos tenido en todas las regiones del país, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, Antártica Chilena, conversatorios, reuniones en las directivas regionales. Ayer tuve mi reunión con los presidentes nuevamente. Ha sido muy dialogante entre los militantes escuchar la opinión. La consulta ya está determinada y fijada con los presidentes. Va a ser este domingo y vamos a estar durante el día. La van a hacer los presidentes regionales en cada una de sus regiones y a través, por supuesto, de plataformas con el padrón electoral del partido, de manera que no tener ningún inconveniente. Y el día lunes, en la mañana, voy a hacer el comunicado de prensa donde voy a informar a la opinión pública la resolución del Partido de la Gente. Ahora, quisiera entender cuál es el efecto de esta consulta en que ustedes van a decir si el Partido de la Gente llama a votar Jara, Kast o nulo o libertad de acción. ¿Son esas 4 opciones? No, libertad de acción la conversamos con los presidentes y no está dentro de las posturas. Y somos un partido que tenemos opinión propia, pero el objetivo principal de esto es escuchar a las bases. Nosotros en el partido somos Jara, Kast o nulo, esas son las opciones. Sí, correcto. Y una pregunta, ¿esa consulta es vinculante, es obligatoria para los militantes y para las autoridades del Partido de la Gente o no? Absolutamente vinculante. Y está comprometido toda la institucionalidad del partido, directiva nacional, las orgánicas, los parlamentarios electos y también, por supuesto, los militantes, que es lo que más atesoramos. Pero explíqueme entonces, porque hoy día Pamela Giles llamó a votar nulo o blanco y la consulta no ha entregado resultados. ¿Cómo se entiende? Bueno, nosotros también he escuchado a algunos parlamentarios que de repente emiten una opinión personal. Varios. Pero no diría que tan varios, pero sí diría que, pero tiene un contexto. Yo la verdad, la otra vez también me pasó que con usted misma, que me señalaba de yo no lo estaba escuchando, yo no sabía lo que había dicho. Javier Olivares, diputado electo, que dijo que él iba a votar por Kast. Entonces yo le pregunto, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿corresponde que ellos, si no se ha producido esta consulta, que usted me ha dicho es obligatoria, me acaba de decir, la consulta es vinculante para los militantes y para las autoridades del partido y las autoridades electas? Entonces, ¿le parece bien que Olivares, Giles y otros hayan manifestado ya su opinión? Bueno, he hablado con los dos. ¿Ya? Y también con los demás parlamentarios. Les pedí
a todos que mantuvieran la opinión, pero mire, lo que me acaba de decir usted, tanto Javier como Pamela, dos grandes diputados, ahí estamos 50-50, ¿ves? Estamos en condiciones iguales, así que yo les pedí, por supuesto, pero hay que verle el contexto, en el contexto de lo que estaban hablando. Ya, pero la pregunta es, ¿qué pasa si ellos después de la consulta incluso insisten en su postura y no la cambian? Y es diferente de lo que diga la consulta. No, mira, eso lo hemos escuchado en diferentes medios, incluso con ninguneo. Aquí hay un partido ordenado que día a día toma más fuerza. Yo te quiero contar que, y me llama la atención cómo ha crecido el partido en esta semana. Yo soy el que tengo que aceptar los ingresos al partido. Más de 4.000 militantes, estamos por sobre los 42.000 militantes. Es un partido que ha hecho un proceso ordenado, claro, escuchando a las bases. Rodrigo. Y nuestros parlamentarios han salido todos los medios a buscarlo, a hacerles cuña. Hay un programa de televisión, y te cuento esto, que llevó a un militante para que dijera su postura, sin filtro específicamente, para que dijera un militante que ni siquiera está en la orgánica, andan desesperados sabiendo cada uno, y son temas... Ya, pero yo le hice otra pregunta. ¿Usted puede garantizar que todos los diputados del Partido de la Gente, una vez que se conozca el resultado de la consulta, se van a cuadrar con ese resultado? Absolutamente, en un 100%, y el liderazgo y la conducción del partido la tengo yo, y así lo doy por certeza. ¿Y si no es 100%. así, van a ser sancionados si no es así? No, lógico, si te lo dije delante, toda acción tiene una reacción, y nosotros como partido lo vamos a hacer así, pero no creo que sea la condición. Yo creo que los parlamentarios, me junté con ellos, ya hemos tenido una reunión, nos juntamos el 12 de diciembre en Santiago, hemos estado interactuando, y yo llamándolos por teléfono, conversando. Hay unidad total en la bancada de los 14 diputados, 7 mujeres además con una fuerza muy grande, así que estamos felices, estamos unidos, trabajando con fuerza, con unidad. Y eso es independiente que algunos medios hacen resaltar ciertas cosas y otros los critican. Porque ya, pero espérese un poco. Hay personeros políticos que usted dijo que iba a haber orden. Golpeado. Usted dijo que el partido había cambiado, que iba a haber orden, que todos iban a estar ordenados, nos dijo en Tolerancia Cero. Y resulta que a los pocos días ya vemos varios diputados dando sus opiniones antes de que se produzca esta consulta. ¿Esto no es un augurio de que podría repetirse con el Partido de la Gente lo que ocurrió el 2021? No, yo creo que, también lo dije en el programa Tolerancia Cero, hemos aprendido de los errores, estamos trabajando desde el primer día. Nosotros no, desde el día siguiente de la elección, estamos muy conectados, estamos con fuerza, como te digo yo. Tenemos una jornada interesante el viernes 12, que es de organización de la bancada, de buscar puntos de acuerdo, priorizar el trabajo, las comisiones. Bueno, tenemos un trabajo importante a desarrollar por el futuro. Indudablemente, yo confío, y tengan confianza. Es que no se ha visto eso. La primera actuación y ya no se ve. Bueno, vamos a ver qué pasa después de la consulta. Quisiera preguntarle, mira, ¿cómo tomó usted? Nos dijeron la encuesta que por ningún motivo salíamos. Nos dijeron los analistas. Pero si yo sé eso, Rodrigo. Pero también usted dijo que iba a haber orden y no ha habido orden, pues, Rodrigo. Usted nos dijo que iba a haber orden y ya se le empezó a desordenar en la bancada, pues. No, Mónica, te lo digo porque no se han desordenado. ¿Cómo que no? Estamos muy conectados. Y opiniones tienen que ver en el contexto que fueron, y si tú les preguntas a los parlamentarios en este momento, ellos se van a pronunciar el día domingo. Ya, vamos a ver. Lo otro que quería preguntarle es, ¿qué le pareció las declaraciones de Pamela Giles que le iba a hacer la vida imposible a José Antonio Kast? Bueno, hoy día estuve hablando con ella. Una vez más, te vuelvo a repetir, porque estaba en un contexto lo que señaló. Por supuesto, la bajada periodística se centra en ese cuadro, pero todos conocemos a Pamela. Pamela es una tremenda, ahora es la bancada del PDG, tiene una fuerza y defiende todos sus temas, sobre todo cuando le tocan a los nietos, a los chilenos, tanto para la izquierda como para la derecha. Y eso es lo que ella quería decir. Yo creo en ella, he conversado muchas veces con ella. Es una mujer valiente, inteligente, y que va a defender por siempre a los chilenos.
sea de izquierda y de derecha. Y en ese contexto me lo expresó ella misma, es lo que señaló. Ok, ahora le pregunto, ¿usted cree, como ha afirmado Vanessa Kaiser, que para quienes nos estén viendo es del Partido Nacional Libertario, nada que ver con el Partido de la Gente, pero quiero su opinión política como presidente de uno de los partidos políticos del país, ¿usted cree que es posible que haya un intento de golpe de Estado si es que gobierna Kast? Bueno, si todos hablamos de que hemos aprendido de la historia, y yo creo que es el momento y las necesidades actuales que tiene el país, es más que nunca de unidad y de mirar hacia el futuro. Yo creo que esas expresiones terroríficas no ayudan en nada en la solución de los problemas que tenemos. También hemos visto cómo nos han atacado del Partido Libertario, descalificaciones que tampoco sirven para nada. Yo creo que ya terminó la primera etapa, que nos sigan denostando y descalificando no tiene ningún interés para los chilenos y tenemos que centrarnos en las propuestas y el Chile de mañana. Tan molestos parece con las descalificaciones de parte de Libertario. Estamos aburridos, estamos aburridos porque nos han denostado antes toda una campaña muy dura y la siguen, no sé cuál es la idea, de verdad que no sé cuál es la idea. Rodrigo, pasando a otro tema, ¿qué le parece que hoy día en el podcast, cómo te lo explico, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo que no pensaban reunirse con Parisi ni con su partido, previo a la segunda vuelta? ¿Cómo lo toma? Buena, es una decisión de ellos, no tengo nada que decir, tampoco nosotros hemos hasta no tener nuestra decisión tomada, no, yo lo expresé también, no me iba a reunir con nadie, ni de derecha ni de izquierda, de ninguno de los dos comandos, y así lo he hecho yo, y así lo ha hecho Franco, que es parte del vicepresidente de la Directiva Nacional, y también les pedí a las regiones que hicieran lo mismo, porque tenían llamados de republicanos, de libertarios, del otro lado, los presidentes eran acosados, los parlamentarios recibieron llamados electos, una presión tremenda. Pero como es un partido ordenado, yo se lo acabo de decir, por supuesto, mantuvieron lo que conversamos y evitaron todo tipo de comunicación. Incluso los citaron a reuniones donde iban a estar los candidatos presidenciales. Ok, ustedes en el fondo, ustedes tampoco o sea, no le importa que le digan que ellos no se van a reunir porque ustedes tienen la orden de aquí a la segunda vuelta no reunirse con nadie de los candidatos en disputa. Nosotros estamos en un proceso escuchando nuestras bases. Y después de la elección del 14, que tenemos claro, por supuesto me reuniré con todos, el que salga electo, el que no salga electo. También ustedes es un tema que ahora hay 13 partidos que están en proceso de caducidad, hay parlamentarios libres, he hablado con alcaldes interesados en ingresar al partido, concejales, es mucha gente que quiere Rodrigo, ingresar al partido. Para cerrar, ¿podría un militante del Partido de la Gente aceptar un puesto en el gobierno de José Antonio Kast? Y si los invitaran a participar del gabinete, ¿estarían disponibles? No, bajo ningún punto de vista. Y en cualquiera de los dos gobiernos que salgan electos, nosotros no estamos dispuestos, nunca estuvimos de acuerdo con el cotejo político, nunca estuvimos de acuerdo con los pitutos y por supuesto que el partido se mantiene en esa línea. O sea, ahora, si nos llaman a asesorar algún tipo de esa naturaleza, por supuesto, siempre vamos a contribuir. De hecho, lo hemos planteado. Pero nosotros también militante que entre a un eventual gobierno de Kast o militante que entre en un cargo a un eventual gobierno de Jara, lo expulsan. No, seguir tampoco es un régimen, lo que hay que tener en cuenta. Primero, es que hay que separar las cosas. Primero estamos en un proceso al 14. Indudablemente, si alguien aceptara antes de esa decisión, aquí tenemos que tener un gobierno y tenemos que trabajar. Nosotros con el Partido de la Gente estamos en las decisiones actuales con el parlamentario, definiendo nuestras propuestas, lo que vamos a conversar con los demás diputados y nos estamos preparando para el futuro. Ahora, frente al gobierno, indudablemente tenemos todo. Si a mí me piden apoyo en materia de seguridad, en materia portuaria, que son los temas que yo manejo, los voy a dar. Ahora, si eso implica que yo voy a trabajar en algún puesto, ninguno. Y se lo he dicho a los militantes y creo que esa es la gran política del partido, al igual que Franco y al igual que los militantes.
Por eso le digo, si aceptaran un cargo, serían sancionados. Para cerrar. No. Tenemos que evaluarlo. Yo no creo que acepten un cargo. Ya. Rodrigo Batuone, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, Mónica, y un saludo a todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias. Ya, pues, y nos cambiamos de lado de set porque tenemos nuestra sección de cada jueves, el día después, y nos acompaña por eso nuestro jefe digital, Sebastián Rivas. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Mónica. Oye, interesante, porque vamos a simular y hacer zoom en ciertas comunas, pero comencemos con un panorama general. Si viéramos y comparáramos, saquemos al resto de los candidatos, sé que no es posible porque va a influir evidentemente para dónde sean los votos de ellos, pero si viéramos solo la elección de primera vuelta, como un cara a cara entre Kast y Jara, ¿qué tendríamos que decir en términos generales? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que si fuera un cara a cara, sabemos que hay que tomarlo con un granito de sal, hubiera sido una elección bastante pareja. Janet Jara sacó 26,85%, José Antonio Kast sacó 23,92%, casi 3 puntos de diferencia entre ambos, y ambos se quedaron con 8 regiones a lo largo del país. Entonces, en eso está bastante parejo. Veamos, ¿y cuáles fueron las mejores regiones para cada uno? La mejor región para Janet Jara fue la región metropolitana, sacó 31,14%, es algo que viene pasando en las últimas elecciones presidenciales, también con Gabriel Boric, fue muy fuerte, 60% en la segunda vuelta electoral. Para el oficialismo ha sido hace mucho tiempo buena esa región. Luego Magallanes, 28%. Donde luego fue diputado el actual presidente. Y luego Coquimbo con 27%. Esas son las 3 mejores regiones en cuanto a votos solo para Janet Jara. Ahí está Núñez también, el senador Núñez del Partido Comunista, está Manucheri también, que tiene una fuerza importante como diputado y una base de trabajo, digamos, por dar solo algunas pistas. Ahora, si vamos para el frente, vamos con José Antonio Kast, uno cuando hace este mismo ejercicio llega a 3 regiones que están en una zona geográfica que uno podría denominar como del centro-sur, incluso un poco más al sur. La número 1 es la Araucanía, 32,56%, que es bastante, digámoslo así, porque había bastante competencia del lado de José Antonio Kast. Estaba Johannes Kaiser, estaba Evelyn Matei, del espectro de la derecha. También Ñuble sacó sobre 30%, 31,54%. Y en el último, el tercero de los que les fue mejor es Los Lagos con 27,11%. Esos son los que les fue mejor. Donde les fue peor, en el caso de Janet Jara, bueno, Ñuble al frente, 19%, la Araucanía 19,7% y Maule 21,59%. Si vemos lo mismo en el caso de José Antonio Kast, Antofagasta 18%, que fue una región donde no fue que le fuera tan bien a Janet Jara, le fue muy bien a Franco Parisi. Atacama 18,81% y Coquimbo 19,05%. El norte es Parisi. El norte grande y norte chico fue donde José Antonio Kast en este frente a frente sacó menos votos. Ojo, las sumas no las podemos hacer directas, pero estamos haciendo este punto inicial. Ahora, sabemos evidentemente que no fue un cara a cara, hubo 8 candidatos, 3 que podrían ubicarse más hacia la derecha, estamos hablando de Kast, evidentemente, Kaiser, Evelyn Matei, y ahí, claro, suman bastante entre ellos, 4 más hacia la izquierda, con un factor clave, Parisi. Claro, o sea, tú tienes también uno podría agrupar a la izquierda, Janet Jara, Harold May Nichols, Marco Enrique Jominami, Eduardo Artés, pero el que quiere jugar el factor clave, tú tenías hace un ratito recién a Rodrigo Batuone, el presidente del Partido de la Gente, es Franco Parisi, que sacó el 20% de los votos y que en general en todas las regiones tuvo una votación bastante alta. Tenía mejores desempeños, peores desempeños, sacó más del 30% de los votos en varias regiones del norte, sacó 14% en su peor región, que fue la metropolitana, pero en todas partes tiene un bolsón, Mónica, que es interesante para los candidatos ir a capturar. Y es un bolsón que ellos mismos lo plantean, no se ha definido ideológicamente, por lo tanto hay mucho coqueteo, porque es un bolsón que puede ayudar a quien sea a ganar la segunda vuelta. Si es que se traspasará directo, cosa que sabemos que no ocurre. No le alcanza con eso a Jara en todo caso, pero una segunda vuelta entonces, muchos cálculos que hacer, qué votos se traspasan, dónde, quién apoya a quién. Bueno, estamos viendo además la primera vez que hay una segunda vuelta presidencial con voto obligatorio y va a ser interesante también ver cómo se comporta el electorado con aquello. Claro, porque hay un factor que nosotros a veces en esta rapidez nos olvidamos.
La elección de 2021 fue algo bastante particular porque entre primera y segunda vuelta era inscripción automática y voto voluntario. Claro. Se sumaron 1.250.000 votos. 7.100.000 primera vuelta, alrededor de 8.350.000 la segunda. Fue un grupo de votos que diferentes análisis, encuestas posteriores, estudios, han dicho que le favoreció en buena proporción a Gabriel Boric. Pero ahí entró un grupo de electorado que no había participado por las reglas. Era voluntario, estábamos todos inscritos, pero era voluntario participar. Decidieron entrar. Claro. En este caso, vamos a un escenario que es totalmente distinto, que es voto obligatorio. Sí, es bien distinto. ¿Qué vamos a hacer ahora respecto de las comunas donde a los candidatos les fue mejor o peor? ¿Dónde vamos a hacer zoom, Sebastián? Mira, el ejercicio que queremos hacer hoy día es ir a mirar algunas comunas que van a ser clave para entender el resultado de la segunda vuelta. No son necesariamente donde el candidato le fue mejor, no es necesariamente una comuna fuerte o débil del candidato, sino que hay elementos que cuando los miremos vamos a poder entender qué fue lo que pasó, como tú dices bien siempre, el día después de la elección. Y te quiero invitar a que miremos 7 comunas que tienen esos elementos. Vamos viajando entonces a lo largo de este país para entender lo que va pasando en distintas comunas, y vamos a empezar en la zona norte y centro-norte. Y ahí vamos a mirar 2 comunas, Calama y Copiapó. Partamos por Calama y explícanos por qué, dado que este es un reducto Franco-Parisi. Sacó 39% de los votos en la primera vuelta. En la elección pasada, sí, presidencial, en segunda vuelta, Gabriel Boric acá le sacó 9 puntos a José Antonio Cast. Ya. Sacó 54%. Si hoy sumamos las candidaturas de derecha, además en Calama, Cast, Kaiser, Matei, en primera vuelta llegan casi al 40%. Entonces, entendiendo que para Janet Jara es clave capturar el voto de Parisi, es en comunas como Calama donde tiene que tratar de capturar un porcentaje amplio. Ahora, sobre todo que acá la otra candidata donde Janet Jara ha planteado que está tratando de apuntar, que es Evelyn Matei, sacó 6% de los votos. Acá el gran factor es Parisi. Y un factor adicional a mirar acá es cuántos nulos y blancos, lo vamos a conversar después. Sí, al final lo dejamos al final. Porque efectivamente hay algunos llamados de gente del PDG, como Pamela Giles, tú lo decías hace un rato. Dijo, no sé qué va a pasar, porque eso solo se mantendría, según Batuone, si es que la consulta dice eso. El jure que se van a cuadrar, promete que se van a cuadrar todos los parlamentarios. Claro, pero ella llamaba a votar nulo o blanco. Claro. Ese va a ser un factor a mirar. Sí. Si bajamos un poquito, vamos a llegar a Copiapó, capital de Atacama. Corazón, y ha sido la mejor zona para la izquierda en las últimas elecciones. De hecho, doblaron en la senatorial con Daniela Chicardini y Yasna Proboste. Primer doblaje femenino que nos contabas desde el retorno a la democracia. Y acá Gabriel Boric le sacó 30 puntos a José Antonio Cast en la segunda vuelta. Pero 30. Esta vez, acá hay un dato interesante. La suma de las 3 candidaturas de derecha, no estamos contando a Parisi acá, sumó 41% en la primera vuelta. ¿Por qué estamos sacando estas cuentas? Porque para Cast, muy probablemente Cast no va a ganar Atacama. Y muy probablemente no va a ganar Coquimbo. ¿Qué es lo que él tiene que tratar de hacer? Que la brecha ya no sean los 30 puntos, que ojalá sean 20, si puede que sean 15, si puede que sean 10. Acortar la brecha. Acortar la brecha. Si logra reducir ese margen, por ejemplo, 10 o 15 puntos, para José Antonio Cast va a ser una muy buena señal de lo que está pasando en el resto del país. De nuevo, no todas las veces es ganar, sino tratar de acercarte lo máximo posible en lugares que son difíciles, por ejemplo, para la derecha históricamente. En las malas zonas acortar, en las buenas zonas ampliar la ventaja. Esa es la misión de toda candidatura, y nosotros les vamos contando estas comunas porque cuando vean los primeros resultados, fijarse en estas comunas va a ser importante para tener un termómetro más rápido de lo que está pasando. Ahora, te pregunto, en la región metropolitana hay 2 comunas que son de harto interés por distintas razones en esta elección, y me refiero a Providencia y a La Pintana. Entremos con Providencia. Mira, Providencia fue una de las mejores comunas de Evelyn Matei, por razones obvias, fue alcaldesa ahí, sacó 36%, y en la elección presidencial pasada, en segunda vuelta, fue muy apretada, solamente 3 puntos de diferencia, Cast le ganó a Boric. Si es que hoy día sumamos, estamos haciendo este ejercicio, Cast, Matei, más Kaiser, no decimos que todos los votos sean traspasables, pero uno podría decir, bueno, ¿cuánto hay acá? 66% de los votos. Es decir, acá lo que queremos ver es que Jara necesita sí o sí raspar, además de los votos de Parisi, un porcentaje de Matei para ganar la elección. ¿Dónde lo puede raspar? Probablemente en comunas como Providencia, también Ñuñoa, que tienen un perfil de votante que podría cruzar para el otro lado. Si es que se mantiene los porcentajes que estábamos conversando, sobre el 60%, por ejemplo, eso va a ser un muy buen pronóstico para Cast. Hay otro factor que une más a Providencia con las comunas del sector oriente, con Las Condes, con Vitacura. Estas comunas son lugares donde podría eventualmente crecer la participación, porque han tenido, contrario a lo que había sido históricamente con voto voluntario, bajos niveles
considerando el panorama nacional, 75%, el panorama nacional es 85% de participación. Va a ser interesante mirar Providencia y esas otras comunas para ver si hay una movilización mayor y ver para quién va. Si nos movemos hacia el sur del Gran Santiago, vamos a llegar a La Pintana. Y ahí es relevante, entre otras cosas, porque tuvo un mejor desempeño que en muchas otras comunas de la región metropolitana. Lo dijimos que las que eran fuera del anillo Américo Vespucio, en las comunas de muchos recursos le fue pésimo en la región metropolitana, pero en las de menos recursos, pero más periféricas, probablemente hablamos de nuevo el fenómeno de gente muy molesta, que se siente fuera no sé si fuera, pero afectada por el sistema, que tienen que andar mucho en micro, que se sienten abusados y son muchas veces abusados, fueron recogidas también por el mensaje de Parisi. Mira, aquí hay varias cosas que mirar. Quien sacó la primera mayoría relativa fue Janet Jara, pero Parisi sacó 26%, su mejor votación en la región metropolitana. Y además, si bien en la presidencial los blancos y nulos fueron bajos, 5%, en la elección de diputados, la cifra de nulos y blancos en La Pintana llegó a 29%. Está en el distrito 12, que es el distrito de Pamela Giles. Por lo tanto, acá Janet Jara tiene dos desafíos. Uno, tratar de atraer los votos de Parisi y de los otros candidatos, pero también evitar que los votos obligatorios se puedan ir a blanco o nulo. Y esto es un tema no menor, porque Gabriel Boric en la elección de segunda vuelta, Mónica, sacó 73% de los votos en La Pintana. Bueno, alcaldesa Claudia Pizarro. Por lo tanto, aquí a Janet Jara le tiene que ir muy bien si es que quiere ganar nuevamente y repetir el triunfo que tuvo Boric frente a José Antonio Cast. Viajemos al sur del país y Temuco, que es el corazón de la mejor región para casi para las derechas en estas elecciones, y ya hace tiempo. Así como decíamos, en Copiapó era muy difícil que José Antonio Cast le gane a Janet Jara. Por supuesto, en Temuco es muy difícil que Janet Jara le gane a José Antonio Cast. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a estar mirando ahí? Vamos a estar mirando el margen. La brecha. En 2021, José Antonio Cast le sacó 13 puntos de distancia a Gabriel Boric. Y en esta elección, esta suma que hacíamos Kaiser, Matei, Cast, ya llega a un piso de 56%, que es lo mismo que sacó Cast en la elección anterior. Aquí, por ejemplo, vamos a estar mirando si Cast logra, por ejemplo, llegar al 60%, sacar 20 puntos de ventaja, o si eventualmente Janet Jara logra acortar la brecha o mantenerla en el margen de lo que tenía Boric. Si es que se diera exactamente igual la elección que la elección de 2021, eso sería una muy buena noticia para Janet Jara, porque significaría que logró replicar lo que le permitió llegar a Boric a la moneda. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ver es si Cast logra aumentar el porcentaje de distancia y por cuánto, porque daría la impresión que ahí hay una posibilidad. Y a ver, ¿qué pasa en Puerto Montt, que fue una comuna peleada voto a voto también en las elecciones presidenciales anteriores? Esta es una de las comunas que son indefinidas, digámoslo así, porque a lo largo del tiempo van votando para un sector, otro sector, claro. La swing comuna. En la elección anterior, Mónica, de presidencial, José Antonio Cast le ganó por un punto a Gabriel Boric. ¿Un punto? Un punto, solamente un punto. Ahora, la primera vuelta, ya la suma que estábamos haciendo, Cast, Kaiser, Matei sacó 54%. De nuevo, acá estamos viendo lo mismo. ¿Cuánto es capaz de sumar José Antonio Cast? Si es que suma más que eso, o sea, si es que suma más que eso, uno podría presumir que captó algo del voto Parisi. Por lo tanto, este es el esquema general. Este es el esquema general que estamos armando en términos de las comunas específicas. Cerremos brevemente con un comentario sobre el voto nulo y el voto blanco. Está este llamado que no sé si se va a mantener, dependiendo de cuál es el resultado de la consulta del partido La Gente, de Pamela Giles, de votar nulo blanco, pero es bien difícil saberlo porque es primera vez que hay segunda vuelta con voto obligatorio. En la segunda vuelta de 2021, Mónica, los nulos y blancos fueron 1%. ¿Se entiende por qué? Porque la gente, como era voluntario, si no quería votar por alguien, se quedaba en la casa. Claro. Con voto obligatorio no sabemos cuánto va a ser. Sabemos que subió un poquito, estuvo en torno al 4% en la primera vuelta, pero tenemos ese fantasma de que, por ejemplo, la elección de diputados fue un 20%. Claro, pero siempre es más en parlamentarias que en presidenciales. Pero no sabemos, no tenemos comparación de segunda vuelta con voto obligatorio. No lo sabemos y va a ser importante si hay algún llamado a votar nulo blanco, estos típicos votos de protesta, porque eso va a poder ser un factor que eventualmente puede marcar los análisis y romperle a alguien el esquema de los votos que necesita para ganar la elección. Por eso es uno de los elementos que vamos a estar mirando el día después de la elección, Mónica Rico. Muchísimas gracias, Fue siempre con Sebastián Rivas hay más para analizar, hay más para entender y para que ustedes entiendan también cómo se vive con las consecuencias de los votos el día después. Gracias, Sebastián. Gracias a ti. Bueno, el Congreso despachó el proyecto de ley de presupuesto para el año 2026, el último de la administración del presidente Gabriel Boric.
3 días antes de que se venciera el plazo legal, los parlamentarios aprobaron el informe de la comisión mixta, dejando la iniciativa lista para su promulgación. El presupuesto considera un crecimiento de 1,7% respecto de la ley que se aprobó para 2025, mismo monto que había propuesto el Ejecutivo en el proyecto original. Entre los principales detalles se considera un aumento de 5,7% en los recursos para salud, lo que equivale a más de 900 millones de dólares. También el crecimiento de 37% en el presupuesto para vivienda durante todo el periodo de este gobierno, destacando las alzas particulares en los años 2025 y 2026. Quisiera partir por agradecer a todos los parlamentarios y parlamentarias, tanto del oficialismo como de la oposición, que colaboraron con voluntad de diálogo para llegar a este acuerdo, que en un comienzo se veía difícil, pero así son las cosas en este oficio, y conversando con la gente de buena fe, de buena disposición, acogiendo las inquietudes de diversos parlamentarios y parlamentarias, logramos sacar esto adelante, y felicito también, por cierto, la labor que realizaron mi ministro de Hacienda, Nicolás Grau, mi ministra Sexpress, Macarena Lobos, el subsecretario Nicolás Facuse, la subsecretaria Heidi Werner, porque en verdad esto fue una tremenda pega. El presupuesto aprobado en el Congreso va a permitir que durante nuestra administración de 4 años el presupuesto en materia de seguridad haya aumentado en un 17%, un esfuerzo histórico que se traduce en más autos para carabineros, en más tecnología, en mejores sueldos, en más seguridad para nuestros barrios. La seguridad social se expresa en el importante aumento que ha tenido el Ministerio de Salud, más de 900 millones de dólares, el importante aumento que ha tenido el Ministerio de Vivienda. Hoy día en la mixta el refuerzo que hicimos fue en seguridad, aumentando el presupuesto tanto de la Policía de Investigaciones como también de Carabineros de Chile. Durante este presupuesto hemos defendido y mantenido la responsabilidad fiscal. Entramos con un marco presupuestario y a pesar de todos los cambios que hicimos y los refuerzos que se hicieron, no ha aumentado el nivel de gasto que nosotros ingresamos al inicio, y eso nos permite tener este crecimiento del presupuesto de 1,7% y de esa manera poder cumplir el próximo año con la meta de déficit estructural, y vamos a ser un gobierno que va a terminar con el menor aumento de la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Mañana parte una nueva edición del Black Friday, el último evento de estas características del año, y que podría ser una buena oportunidad para adelantar compras de Navidad y para estas vacaciones de verano. María Luisa Carrión con el informe. Con la Navidad y las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, el último gran evento del comercio de este año promete ayudar al presupuesto de las personas. Quiero ver pasajes para poder irme de vacaciones. Sí, regalo Navidad, yo creo, como lo más que después sube mucho de precio, entonces como que yo creo que eso sí, más que nada. Voy a estar revisando unos pasajes para marzo, que me gusta irme de vacaciones más o menos en marzo, entonces ahí estoy revisando algo. ¿Ya? Y también los regalos de Navidad. Con mi familia hemos estado pensando toda esta semana así como para ver los regalos para Navidad. Hemos estado full en esa como haciendo una lista. Y así con lista en mano poder participar de esta nueva versión del Black Friday, un evento internacional que comienza este 28 de noviembre y termina el 1 de diciembre. 460 marcas participarán de esta instancia con descuentos en más de 20 categorías. Lo importante de este evento es que es online y presencial. Por lo tanto, si van a las tiendas de las mismas marcas que están en formato online, van a estar con Black Friday. Por lo tanto, creemos que esta va a ser una muy buena manera de cerrar el año. Estimamos ventas cercanas a los 550 millones de dólares, tanto en online como presencial. Miles de productos estarán a su disposición. Hogar, salud, belleza, vestuario y calzado son las categorías más numerosas. Tecnología también es una que cobra especial relevancia, considerando además que es una de las favoritas para regalos navideños. Soundcore, por ejemplo, tendrá descuentos de hasta 50% en su tienda oficial en Mercado Libre. Dentro de estos descuentos nosotros también vamos a incluir productos nuevos, que son lanzamientos con tecnología súper avanzada. Por ejemplo, tenemos estos audífonos Aeroclip, que son nuestro nuevo lanzamiento, que son audífonos que más que simplemente tecnología también parecen accesorios. Los descuentos comenzarán en 15% y gran parte de sus productos estarán adheridos a este evento. Viajes y turismo también es una de las categorías más apetecidas y que ofrece gran cantidad de descuentos para volar dentro y fuera de Chile. Sky, por ejemplo, tendrá rebajas que superan incluso el 50% para rutas más allá de nuestras fronteras.
principalmente empujando para todos los que quieran salir de Chile y volar fuera de Chile a nuestros destinos internacionales. Por ejemplo, estamos con destinos internacionales desde los 30.990 pesos. Por ejemplo, destinos como Buenos Aires llegan a un descuento de 59% de descuento, o también un Mendoza que alcanzan descuentos de un 49% de descuento. Y esto vale no solamente para viajar ahora en las vacaciones de verano, sino también para los que quieran volar ya después del verano. Los eventos que organiza la Cámara de Comercio Santiago, que no son solo estos, sino todos los ligados a la venta de comercio electrónico y online, son muy buenos para la industria del turismo. Han venido de menos a más y tenemos clara convicción de que este Black Friday va a ser de nuevo un buen momento porque viene la temporada alta. Temporada alta para el turismo y el comercio. Las recomendaciones: tener compras planificadas para no salirse del presupuesto y comprar solo a través de los canales formales para evitar algún tipo de estafa. Hola, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir con una noticia de último minuto porque Donald Trump confirmó que uno de los soldados que fue atacado ayer en Washington, cerca de la Casa Blanca, murió. Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años. Ahí ustedes ven la imagen en pantalla, quien fue atacada junto a su compañero Andrew Wolf. Ahí lo tenemos, de 24 años. Él se mantiene en estado crítico después de ser sometido a cirugía, pero ella murió hace pocos minutos. Fue confirmada la muerte por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El sospechoso es, a quien ustedes ven en pantalla, un ciudadano afgano de 29 años que llegó al país en 2021 bajo un programa de refugiados de Joe Biden. ¿Qué fue lo que pasó y qué se sabe hasta ahora de la investigación? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Trying to be resuscitated after a shooting. I didn't know they were shots at the time. I thought it was just construction. I mean, people were just in shock. So it was kind of surreal to see. Para un país que lamentablemente está habituado a los tiroteos, lo que ocurrió el miércoles en Washington, D.C. salió de toda norma. A apenas 2 cuadras de distancia de la Casa Blanca, un atacante solitario disparó contra 2 miembros de la Guardia Nacional. Todo esto en la víspera del Día de Acción de Gracias. Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación. Fue un crimen contra la humanidad. Como presidente de Estados Unidos, estoy decidido a garantizar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible. El ataque ocurrió a eso de las 2:15 de la tarde, cuando los soldados fueron emboscados por un hombre armado con un revólver. Inicialmente, el gobernador de Virginia Occidental informó que los uniformados Andrew Wolf, de 24 años, y Sarah Beckstrom, de 20, habían fallecido tras el incidente. Sin embargo, luego se aclaró que ambos se encontraban con vida, pero en estado crítico tras ser sometidos a una cirugía. Esta es la estación de metro Farragut West. Este es el lugar donde ocurrió el tiroteo y tenemos rastros del mismo, algunas pruebas que quedaron aquí. Se puede ver en esta jardinera la salida de una bala que entró. Hay un agujero en el otro lado, que es un agujero más limpio. La bala salió por esta jardinera. Podemos llevarlos aquí, donde las autoridades dijeron que al menos uno de los guardias que fue atacado intentó refugiarse detrás de esta parada de autobús. El único sospechoso fue identificado como Ramanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos a través de un programa de la era Biden que permitió el ingreso de miles de ciudadanos que huían de la toma del poder de los talibanes en 2021. Ahora se ha confirmado que el sujeto tenía relación con fuerzas aliadas en Afganistán. Estamos investigando a fondo ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier cómplice conocido que se encuentre en el extranjero o en Estados Unidos. Lakanwal residía en Bellingham, en el estado de Washington, al noroeste del país, junto a su esposa y 5 hijos. Recorrió cerca de 4.500 kilómetros hasta el otro extremo del territorio para cometer el ataque. Mi mensaje a la persona que cometió estos actos es que eligió el objetivo equivocado, la ciudad equivocada y el país equivocado, y lamentará la violencia y el mal que perpetró en la capital de nuestra nación. El atacante fue reducido en el lugar y se encuentra bajo custodia en un hospital tras resultar herido de bala mientras era neutralizado por las fuerzas de seguridad. Por ahora se enfrenta a 15 años de cárcel por agresión con intención de matar.
Los 2 soldados heridos se encontraban en Washington, D.C. desde agosto, cuando el presidente Trump ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional a la capital estadounidense, citando una emergencia de seguridad pública. Tras este ataque, la Casa Blanca decidió sumar otros 500 soldados a ese contingente. Esto solo reforzará nuestra determinación de asegurar que Washington, D.C. sea un lugar seguro y hermoso. La disminución de la delincuencia ha sido histórica, el aumento de la seguridad ha sido histórico, pero si los criminales quieren cometer actos violentos como este contra los mejores de Estados Unidos, jamás cederemos. El presidente Trump jamás cederá. El líder republicano también ordenó la reexaminación de los documentos de residencia permanente o Green Card de los ciudadanos de 19 países, según informó CNN, lo que da un indicio de las posibles represalias a tomar por Washington a raíz de este ataque que impactó al país. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin enfrió completamente las esperanzas de lograr un acuerdo de paz. Dijo que esta propuesta de Donald Trump, este plan de 28 puntos que después se conversó con Ucrania y que fueron disminuidos a 19 puntos, dijo que es solo un borrador, que podría recoger cuestiones para discutir en el futuro, pero que de ninguna forma es un plan de paz. Además, dijo que este documento puede sentar las bases para futuros acuerdos, pero advirtió que algunas propuestas de Ucrania suenan ridículas y también aseguró que el camino de estas conversaciones va a ser muy largo. Se espera que esta semana, la próxima semana más bien, llegue el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, a Moscú entonces para conversar respecto de esta propuesta del mandatario estadounidense. Escuchemos lo que dijo Vladimir Putin. Lo discutimos con los negociadores estadounidenses antes de mi visita a Alaska. Posteriormente, se elaboró la lista de 28 puntos. Como ya he dicho públicamente, nos fue entregada a través de ciertos canales. Estudiamos este documento. Posteriormente, las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania se llevaron a cabo en Ginebra. Según tengo entendido, decidieron agrupar los 28 puntos en 4 componentes separados. Recibimos todo esto. En general, estamos de acuerdo en que puede servir de base para futuros acuerdos, pero sería descortés de mi parte hablar de versiones finales, porque no existen. Vamos ahora a Hong Kong, donde hace poco cambió nuevamente la cifra de muertos tras este incendio que afectó este complejo residencial. 94 personas ya se confirma murieron en este incendio que afectó a 7 de las 8 torres residenciales de 31 pisos. 4.600 personas vivían en este complejo de viviendas y el 40% de ellas tiene 65 años o más. 94 muertos, sin embargo, hay todavía 200 personas que están desaparecidos. Estos edificios fueron construidos en los 80, pero estaban pasando por un proceso de remodelación, por eso se ven estas mallas verdes y se estaban utilizando también andamios de bambú que se cree que hicieron que se propagara mucho más rápido las llamas de este incendio que todavía no está completamente contenido. Los bomberos también dijeron que se ha hecho difícil este proceso de ingresar y apagar las llamas. Escuchemos lo que dijo el jefe del Servicio de Bomberos de Hong Kong. En cuanto a la operación de extinción de incendios, encontramos dificultades particulares en varias zonas, como la rápida propagación del fuego. Como pueden ver, el fuego se extendió rápidamente a todos los bloques. Además, los escombros y los andamios caían de los pisos superiores, lo que dificultaba enormemente el acceso a los edificios afectados. Hubo otras razones, como la alta temperatura y la oscuridad, y también que el acceso a los vehículos de emergencia quedó bloqueado por los andamios y los escombros caídos. Vamos a terminar con las imágenes que se registraron hoy en Nueva York en este desfile de Macy's que se realiza por el Día de Acción de Gracias, es feriado en Estados Unidos. Todo este fin de semana es largo y se congregaron miles de personas para ver este desfile entonces. Y quizás la artista principal fueron las guerreras del K-pop que cantaron entonces su canción más clásica y conocida y muy famosa, Golden, pero también desfilaron por este desfile distintos globos inflables,
carrozas y por supuesto también estuvo presente el viejito pascuero, entonces, que cerró el desfile. Ahí lo vemos y con esto entonces ya se da completamente inicio a la temporada de Navidad en Estados Unidos y por supuesto también acá en Chile. Ya estamos en esta temporada navideña. Y vamos a terminar con el recomendado de Conexión Global. Esta vez es el reportaje de CNN en español, que pueden verlo en la página de YouTube, en la cuenta oficial de CNN, sobre las distintas polémicas que rodearon el concurso de Miss Universo de este año. La polémica que hubo entre el director del certamen y la finalmente ganadora Miss México, y también la renuncia de algunos jurados. ¿Qué fue lo que pasó? Lo pueden ver en este completo informe de CNN en español, que ya está arriba en la página oficial del canal y también, por supuesto, en la página de YouTube. Bueno, y vamos a, por supuesto, el deporte en CNN Prime. Colo-Colo jugará una verdadera final contra Cobresal para acceder a Copa Sudamericana, aunque en la previa se instala el tema de la renovación de Fernando Ortiz en la banca del Cacique. Los detalles los tenemos con Felipe Gallardo. El principal objetivo es el día de mañana. Así lo toman en Colo-Colo. El partido de este viernes ante Cobresal es fundamental para terminar el centenario de una mejor manera. De conseguir una victoria en El Salvador, la clasificación a la Copa Sudamericana quedaría prácticamente sellada. Lo más importante el día de mañana, sacar un buen resultado en una cancha difícil y tratar de poder sellar ya un objetivo que teníamos por cumplir. Partido que no solo define que el Cacique juegue una Copa Internacional en 2026, sino el futuro de Fernando Ortiz. En septiembre aterrizó al Monumental para iniciar su proceso con una goleada en contra en la Supercopa ante Universidad de Chile. Tras ese tropezón, 4 victorias en 7 partidos lo acercan a su renovación. Nos vamos a sentar con él, el directorio entero, nuestros gerentes deportivos, nos sentaremos con él y haremos el análisis, pero estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Fernando. Lo hemos hablado y lo he dicho, el principal objetivo es el día de mañana y así sucesivamente hasta el siguiente partido, donde nosotros matemáticamente podemos decir que hemos logrado un objetivo y después se verá. Partido clave donde regresa Esteban Pavés a la convocatoria, tras sus polémicos dichos alabando al Club Deportivo Universidad Católica. Ante Cobresal, el capitán Albo estará al menos en la banca. Sí, Esteban va a estar convocado para el día de mañana y como vos bien lo dijiste, del tema sobre Esteban y demás, ya creo que hemos hablado suficiente. Centenario que al menos en la cancha podría finalizar con una competencia internacional y en lo institucional con la ilusión vigente de una remodelación en el Monumental. La maqueta que nosotros estamos empujando, la que queremos todos los colocolinos y la mayoría del directorio es para 60.000 personas. Queremos que sea el estadio más grande de Chile, queremos que sea el estadio más nuevo de Chile y también queremos que sea un estadio donde pueda recibir actividades internacionales el día de mañana, finales de Copa Libertadores masculino, finales de Copa Libertadores femenino. Viernes 6:30 de la tarde, una final para Colo-Colo y su técnico ante un siempre difícil Cobresal. Con aplausos de la crítica, hoy llegó la secuela de Zootopia a las salas de cine. La producción continúa con la historia de Judy y Nick, quienes deben descubrir los secretos que esconden los reptiles de la utópica ciudad. Sandro Lavarría nos cuenta. Soy policía de verdad. Jamás dejes que vean que te hirieron. La primera cinta de Zootopia recaudó más de $1.000 millones a nivel internacional y fue alabada por la crítica a tal punto que se ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Así que fueron muchos quienes se quedaron esperando durante 9 años para saber cómo continuó la historia de Nick y Judy. No. ¡Judy! Perdón, ¿puedo ver el video de nuevo? No me puse mis lentes. Amamos a estos personajes. Los conocemos muy bien. Y, sinceramente, fue un verdadero placer volver y continuar su historia. Diría que, sobre todo, estábamos emocionados por ver qué les deparaba el futuro a su colaboración. En la primera película, apenas se conocían para resolver el primer caso. Así que la verdadera pregunta de esta película es,
¿Qué les depara el futuro a estos dos animales tan diferentes? Hace años que una serpiente no pone una pata en Zootopia. Para esta segunda entrega, la incomprendida dupla persigue a una serpiente llamada Gary. Aunque en esta hazaña comenzarán un viaje que los llevará a descubrir cómo están viviendo los reptiles y la relación que tienen con los animales de Zootopia. En Zootopia existe una población secreta de reptiles. Todo se reduce a la política y a la naturaleza social de los seres humanos, a cómo aprendemos a coexistir y a trabajar juntos. Creo que ahí es donde la primera película hablaba mucho sobre los prejuicios y los estereotipos. Esta trata sobre la diferencia entre personas y personajes y cómo pueden parecer obstáculos. Pero al final, cuando lo analizas detenidamente y te fijas en lo que nos afecta personalmente y en lo que realmente nos importa, esas diferencias las necesitamos. Si estás conociendo a alguien, descubres que es muy diferente. Es muy fácil alejarse y decir, no importa, eso no va a funcionar. Pero es realmente al superar esas diferencias y al intentar comprendernos mutuamente donde surge la fuerza. Así que ya sea en el mundo de ahora o en el mundo de dentro de 10 años o de hace 50 años, creo que siempre ha sido algo común a lo largo de la historia que cuanto más esto suceda, más fuertes seremos si realmente nos esforzamos por comprendernos. ¿Te das cuenta de a cuántos alcaldes ya destruyeron? Si bien la película está pensada para un público infantil, la cinta, al igual que su primera parte, realiza una lectura político-social del mundo real. ¿Encontrar a un reptil? Yo los puedo ayudar. Diría que a tanto niños como adultos, los animales nos muestran la naturaleza humana, los patrones en los que nos metemos o los errores que cometemos, lo cual es, de alguna manera, más accesible. Y eso es algo que nos entusiasma mucho de esta película, que, si eres muy joven, puedes interpretarla de cierta manera, pero esperamos que a los adultos que la vean les plantee preguntas más difíciles. Zootopia 2 llega a las salas de cine con aplausos de la crítica y siendo considerada una de las mejores secuelas animadas del mundo de Disney. Excelente, imperdible, encuentro yo. Ya. Termina CNN Prime, pero nos reencontramos en Aquí se debate. Hay muchísimo que conversar y debatir, así que la invitación como cada jueves en las pantallas de CNN Chile y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. Jueves 27 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.